La iniciativa del PIT-CNT de recolección de firmas con el objetivo de habilitar un plebiscito que busque anular los cambios de la reforma de la seguridad social que planteó el gobierno de coalición ha despertado distintas opiniones en la interna del Frente Amplio. Hay sectores que no están de acuerdo y otros que sí. De hecho, el Partido Socialista comenzó a recolectar firmas. El Partido Socialista apoya la precandidatura de la ingeniera Carolina Cose y ella aún no se ha pronunciado sobre este tema. De varios asuntos vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, con Ensalado B. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, reunido el pasado 7 de septiembre, emitió una declaración y su posicionamiento con respecto a un posible plebiscito sobre seguridad social. El documento de 8 puntos, en su primer párrafo establece: estamos convencidos y convencidas de que no es posible transitar un camino de transformaciones profundas a favor del pueblo sin el involucramiento del pueblo mismo. Por eso alentamos el uso de instrumentos de democracia directa y no aceptamos la idea de que determinados temas estén vedados al pronunciamiento democrático de la ciudadanía. En relación al debate que transita el país sobre seguridad social, expresa la comunicación, reafirmamos la resolución de nuestro Comité Central del pasado 24 de junio. El Partido Socialista se expresa a favor de impulsar un recurso de democracia directa, en este caso un plebiscito constitucional, junto con la próxima elección nacional. Nuestro partido planteó en su momento la posición de no votar ningún artículo de la reforma regresiva del gobierno, siendo su postura minoritaria dentro del Frente Amplio. Celebramos la decisión que con independencia política ha tomado el movimiento sindical uruguayo, apoyado hoy por el más del 70% de los integrantes de la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, de impulsar la recolección de firmas para realizar un plebiscito constitucional. Esta causa no es la causa de un partido político, sino de todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Desde el Partido Socialista, comprometemos nuestro máximo esfuerzo militante para llevarla adelante, consigna el comunicado. Y de este tema estaremos hablando esta noche aquí, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Gonzalo Sibila, diputado del Frente Amplio, secretario general del Partido Socialista. Gonzalo, un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo veíamos en el tape disparador. El Partido Socialista ya había expresado su apoyo hace un tiempo. ¿Cómo está haciendo esta instancia precisamente de recolección de firmas? Bueno, intensa, porque es un tema en el que estamos muy comprometidos, muy comprometidas. El Partido Socialista se opone a las AFAP desde los 90, cuando se empezó a pergeñar esa supuesta solución que le iba a dar sustentabilidad al sistema de seguridad social. Nuestros compañeros en aquel entonces, recuerdo las posiciones de Guillermo Chiflet, de Reinaldo Gargano, fueron muy claros en decir, bueno, esto no es ninguna solución, en realidad es una solución para algunas empresas financieras que van a hacer dinero con los recursos de los trabajadores, pero va a ser un problema. Y bueno, el problema ese se arrastró, tuvimos que buscar soluciones al famoso problema de los cincuentones, recordarán, durante los gobiernos del Frente, y ahora aparece un gobierno que dice, bueno, no es sustentable el sistema de seguridad social, hay que obligar a más gente a entrar a las AFAP y hay que aumentar la edad jubilatoria. Los mismos que pergeñaron aquella reforma, hay incluso algunos técnicos que estuvieron mentando las dos reformas, la de los 90 y esta, cuando habían prometido que con aquello se arreglaba el problema de sustentabilidad, ahora dicen no, hay que pedirle a los trabajadores que trabajen más años y obligar a más gente a entrar a las AFAP. Mientras tanto, nosotros hicimos una evaluación, como la ha hecho mucha gente en el Uruguay, y vemos que un 58% de las prestaciones que brindan las AFAP son menores a 2.000 pesos, que calculan las jubilaciones con expectativa de vida de 100 años, ¿no? Y que cobran comisiones por administrar el dinero de los trabajadores, un dinero que tienen asegurado y por el cual además el Estado, para transferírselos, gasta recursos, gasta dinero, ¿no? Este es un punto, el punto de la edad, otro punto central. Se nos ha aumentado la edad mínima para jubilarnos sin consultar a los trabajadores, sin consultar a los implicados. Es un cambio en la regla de juego. Nosotros decimos que quede claro en la Constitución de la República que no se puede obligar a nadie a trabajar más allá de los 60 años. En todo caso, si alguien quiere hacerlo, que lo pueda hacer, pero las condiciones de trabajo no son las mismas para todos. Encontramos personas que a los 58, 59 años se quedan sin trabajo y tienen muchas dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo. Pero además, lo que algunos ven como una rigidez, que sería establecer eso en la Constitución, para nosotros es una garantía, y es la garantía de que si mañana se quiere cambiar,
nos van a tener que consultar. No es que no se pueda cambiar, es que para cambiarlo tendrá que haber una consulta popular. Y bueno, y en último lugar, no por menos importante, el tema de equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional. Esto es que las conquistas que tenemos los trabajadores, que movilizándonos, organizándonos por nuestra capacidad de lucha, porque bueno, los trabajadores activos somos muchos en el Uruguay, derramen a favor de los jubilados también, ¿no? Como cuando se estableció en la Constitución que las jubilaciones se ajusten por el índice medio de salarios. Bueno, esto es lo mismo pero aplicado a la jubilación mínima, a la pensión mínima, y va a mejorar las condiciones de 200.000 personas de pique, y en adelante también es una garantía. Así que estamos muy comprometidos con esto, con un instrumento de democracia directa en el que creemos. Ya empezamos la recolección, generamos unas jornadas nacionales este fin de semana que pasó y estamos metiéndole mucho, porque esto no es solo ir contra la reforma del gobierno, es algo más, es un cambio estructural que no deja las cosas como estaban antes de la reforma, sino que modifica aspectos que ya estaban mal, ¿no? El Frente Amplio resolvió dar libertad de acción, ¿no?, a los sectores, y también apostar un diálogo nacional en caso de volver al gobierno el próximo año. ¿Cuánto condiciona eso? Porque se puede llegar a dar ese diálogo nacional con un plebiscito ganado o no. ¿Cómo lo ves eso? Y yo creo que es una gran cosa, porque el diálogo social o diálogo nacional para nosotros arranca con la recolección de firmas, es el diálogo con la gente, ¿no? Para ustedes empieza ya ahora, digamos. Empieza ahora, es decir, que creemos que estamos habilitando que toda la ciudadanía opine en ese diálogo social sobre estos tres aspectos, que son bien concretos, ¿no? La eliminación de las AFAP, con sus componentes individualistas, de lucro y todo esto que relatábamos recién, la edad mínima para jubilarse establecida en la Constitución y las jubilaciones y pensiones mínimas equiparadas con el salario mínimo nacional. Sobre esas tres cosas nos vamos a expedir todos. Después va a haber otros aspectos que va a tener que discutir el Uruguay, que tienen que ver con el financiamiento de la seguridad social, con las prestaciones que se dan, que en muchos casos no son suficientes, con, por ejemplo, la incorporación de tecnología al mundo del trabajo y cómo eso debería ser también grabado de alguna manera para que no sea el negocio de dejo gente sin trabajo y a su vez gano también más plata porque pago menos aportes patronales, y poder aportarle al sistema de seguridad social también una solución. Esos y muchos otros temas serán parte de otra fase del diálogo social, que será entre organizaciones, instituciones, democracia representativa, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo, pero en esta fase nosotros decimos que opine toda la sociedad, y el diálogo social tendrá bases distintas según cuál sea el resultado del plebiscito. A propósito de diálogo, este gobierno de coalición, antes de aprobar estos cambios, realizó distintos intercambios con distintos especialistas. De hecho, hubo un representante del Frente Amplio, también del PIT-CNT. ¿Qué evaluación haces, por ejemplo, de ese intercambio, y si no tiene un punto de comparación con esto que plantea el Frente Amplio? Y es una evaluación mala, porque nosotros lo que percibimos y lo que vemos en realidad de todo este proceso y analizamos de este proceso es que se dejaron muchas voces afuera, ¿no? Se habló con algunas organizaciones, instituciones, pero lo que predominó, lo que prevaleció fue la visión de algunos técnicos que asesoraban y rodeaban al equipo de gobierno, con su mirada, que no es una mirada de avance en derechos para los trabajadores, sino al contrario, de hacerle pagar a los trabajadores y a las trabajadoras los costos de los problemas que pueda tener el sistema de seguridad social, siendo que muchos de esos problemas los generaron ellos mismos cuando hicieron la reforma de los 90. Entonces, ese para nosotros no es un verdadero diálogo. Nosotros no creemos en el modelo de que sobre estas cosas pueden opinar solamente los expertos y los parlamentarios. A mí ahora me toca ser parlamentario, es una situación coyuntural, digamos, ¿no? Hay otros compañeros que están en la misma situación. Vos decís, porque estoy en ese lugar, ¿voy a pensar que lo bueno es que opinen solo los parlamentarios? No, yo creo que tiene que opinar toda la sociedad, y que eso es muy importante porque no estamos hablando de cualquier tema. Estamos hablando de un tema sobre el que efectivamente la gente se puede formar opinión y que afecta a la vida cotidiana de todas y de todos, ¿no? ¿Qué pasa con el déficit del sistema? Porque para poder aplicar esto que se plantea en la papeleta se necesitan de recursos. ¿Cuánto condiciona eso? Bueno, primero hay un razonamiento inverso, que es, hay recursos que vuelven al Estado, ¿no? Recursos que hoy están en manos de privados que vuelven al Estado. Hay recursos que hoy el Estado tiene que destinar, por ejemplo, para transferirle dinero a las AFAP, con todos los costos administrativos que tiene eso, que ahora no lo va a tener que asumir más. Así que no es tan claro esto de vamos a tener que pagar un costo por la reforma.
Obviamente que al aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas hay un costo a pagar. Obviamente que el mejorar prestaciones para muchos, porque nosotros creemos que la mayoría, creemos y aparte verificamos que la mayoría pierde con el sistema AFAP, bueno, esa mejora tiene un costo, pero desde nuestro punto de vista ese costo es un costo que pagamos los uruguayos y las uruguayas que queremos jubilarnos dignamente y es un costo que podemos asumir porque hay fuentes de financiamiento. Y acá viene la segunda parte del diálogo social, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de la tecnología, me parece muy claro. Se incorpora tecnología a la producción y se desplaza mano de obra. Eso puede ser positivo en algunos casos porque hay tareas muy mecánicas, muy rutinarias, a veces muy pesadas que las personas dejan de hacer. Pero tiene un impacto en el mercado de trabajo y deja gente afuera, ¿no? Gente que hay que recalificar, que hay que formar para otras tareas, que tiene que encontrar otras alternativas y eso también tiene un costo. Entonces, tiene un costo para las personas que quedan sin trabajo, tiene un costo para el Estado si quiere llevar adelante políticas de empleo para evitar que esas personas queden afuera y tiene un resultado neto absolutamente positivo para las empresas que sustituyen mano de obra por máquinas. ¿Por qué? Porque producen más con la tecnología, pero además al desplazar trabajadores pagan menos salarios y dejan de pagar aportes patronales. Lo que se ha hecho en otros países del mundo es decir, bueno, que se paguen aportes patronales por la tecnología también, ¿no? De la misma manera que se paga aporte patronal por tener un trabajador empleado, que se paguen aportes patronales por la tecnología que se introduce. No es que no ganes, vas a seguir ganando más, pero estás aportando a sostener la seguridad social y los problemas que genera esa solución, ¿no? Del mismo modo tenemos sectores que están pagando aportes patronales muy por debajo de sus posibilidades. El Uruguay ha exonerado con reducción de aportes patronales o con eliminación de aportes patronales a sectores que tienen ingresos muy altos, me refiero a sectores patronales, ¿no? Sectores empleadores. Eso obviamente que también es una fuente de financiamiento. Así que hay muchos lugares a los que se puede apelar para una solución justa y solidaria para el financiamiento del sistema. Pero al eliminar, por ejemplo, el ahorro individual, ¿no? Y volver al sistema de solidaridad intergeneracional que existía antes de la reforma del 95, ¿no es esperable que eso aumente el déficit del sistema? Es esperable que como van a mejorar las jubilaciones que van a percibir las personas, esto para los ciudadanos que están viendo este programa, es decir, bueno, la papeleta con esta solución garantiza que para la enorme mayoría van a tener una jubilación mejor que la que tienen hoy. Eso obviamente tiene un costo. Pero, como te decía, ese costo se puede financiar de forma justa. No tiene por qué incrementar el déficit fiscal si se buscan fuentes de financiamiento como las que nosotros estamos planteando. Hoy hablabas del respaldo que da poner esto, plasmar esto en la Constitución. Y te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta la evolución del mercado del trabajo, no sabemos qué puede pasar de acá a 5 años. ¿No es riesgoso precisamente fijar la edad de jubilación mínima en la Constitución? Te diría claramente que no, porque el único riesgo sería para el que quiera resolver otra cosa sin consultar a la gente. Si las condiciones cambian y entendemos como sociedad que tenemos que obligarnos a trabajar más años, se cambia la disposición constitucional y se modifica la edad jubilatoria. El tema es si querés decidirlo entre pocos o entre muchos. Yo no creo que sea un riesgo que toda la sociedad pueda opinar sobre este tema. Lo mencionaba recién en la introducción, bueno, el Partido Socialista ya declaró el apoyo, ¿no?, a la precandidatura de la ingeniera Acose. Ella aún no se ha pronunciado sobre ese tema. ¿Cuánto los condiciona esto? Bueno, yo creo que Carolina, en el momento en que declaró sobre esto, dijo algo bien importante. Ella, muchos de nosotros aspiramos a que sea precandidata presidencial del Frente Amplio, y el Frente Amplio no tenía una posición tomada sobre este tema. Ella dijo, yo no estoy en la misma situación que un sector político, que una organización que tiene su relativa autonomía, digamos, ¿no? Puede tomar determinadas posiciones, eso va a la discusión del Frente y después el Frente lauda cómo lo regula, cómo lo administra. Ella no pertenece a ningún sector y aspiramos que sea precandidata de todo el Frente. Entonces creo que de forma prudente dijo, voy a esperar a que el Frente resuelva. El Frente resolvió esta libertad de acción bajo ciertas condiciones. También decidió que los recursos comunes del Frente Amplio no se utilicen en un sentido ni en otro. Y bueno, con esos elementos arriba de la mesa, Carolina seguramente tomará una decisión respecto de cómo manejarse en este tema, ¿no? Nosotros no le hemos pedido nada y entendemos además
la diferencia de roles, ¿no? Entre el planteo que nosotros hacemos como partido, con nuestra orgánica, con nuestros procesos de decisión y una compañera que queremos que sea precandidata de todo el Frente Amplio. ¿Te preocupa que este tema pueda llegar a generar alguna división en la interna del Frente Amplio pensando en la campaña? No, lo que hay son diferencias, ¿no? Si nosotros las administramos bien y argumentamos con fundamentos las cosas que pensamos sin agredir a nadie, yo no creo que eso genere ningún problema. Creo que eso, al contrario, muestra la diversidad del Frente Amplio, una diversidad que no es impostada y la verdad que forzar en esto una posición común en el sentido de un mismo posicionamiento sobre el plebiscito sí hubiera sido una cosa impostada, que aparte hacía cuestión a temas que para algunos de nosotros podían tocar aspectos de principios o de concepción de por dónde creemos que debe ir el tema de la seguridad social en Uruguay. Así que es mucho lo que nos une, en algunas cosas tenemos diferencias y yo creo que está bien que esas diferencias fraternalmente y sin agredir a nadie se puedan expresar. Ahora, ¿qué campaña te imaginas? ¿Qué campaña interna te imaginas en el Frente Amplio? Bueno, primero me imagino una campaña de recolección de firmas, en nuestro caso fuerte, como la que estamos haciendo, muy comprometidos con el tema, en este diálogo que nos parece que es bueno para la democracia, además. Y después cuando venga la etapa de la campaña electoral, que nosotros hemos dicho bastante que creemos que se adelantaron mucho esos tiempos en el Uruguay en este ciclo, ¿no? Porque parece que estamos hace no sé cuánto hablando de candidaturas y bueno, esa cosa dejémosla para el último año, la gente también se cansa, todos nos cansamos a veces de que el debate político quede tan restringido a esos aspectos, que son importantes pero no lo son todo. Bueno, cuando entre esa etapa de campaña electoral, que ya está cerca, cada uno de nosotros trabajará por la candidatura que entienda mejor, con un programa común, que es el programa del Frente Amplio, y nos hemos dado también una solución con este tema del plebiscito, que es un acuerdo sobre cómo encarar el diálogo social después de que el Frente Amplio acceda al gobierno, que para nosotros es algo muy importante y es algo que vemos como una posibilidad real, bastante cerca, y entre tanto la libertad de acción para llevar adelante esta discusión de la seguridad social. Y ahí cada uno tendrá la libertad justamente de decir lo que piensa y de trabajar por lo que considere mejor para el país. Después de 15 años de gobierno, el Frente Amplio volvió a ser oposición. ¿Cómo definirías la oposición precisamente que está haciendo la fuerza política en este periodo? Ha tenido distintos momentos, ¿no? Creo que nos costó obviamente encontrarnos, hallarnos en un rol diferente. También hubo un proceso de autocrítica que yo creo que no terminó, es un proceso que sigue, porque nosotros cuando nos enfrentamos, por ejemplo, ahora a elaborar el programa y a discutir lo que vamos a hacer si somos gobierno, nuevamente se nos abren debates que tienen que ver con la autocrítica, ¿no? Si es continuidad, si es, bueno, recoger algunos de aquellos logros, pero ir por algo superador, diferente, nosotros creemos que es por ahí. Ese debate se da, está presente, y bueno, eso tuvo también su incidencia en cómo pararnos en la cancha en este contexto de oposición, pero además tuvimos la pandemia de por medio, tuvimos crisis grandes e inesperadas, como la del agua, donde, bueno, obviamente la actuación del gobierno desde nuestro punto de vista fue totalmente deficitaria y muy irresponsable. Y todos los días nos enfrentamos además a escándalos de corrupción, problemas vinculados a la transparencia, etcétera, que incluso superan lo que a priori podíamos pensar, ¿no? Entonces, las reacciones a veces son muy meditadas, muy trabajadas, muy discutidas, a veces son más inmediatas. Yo creo que el Frente Amplio ha planteado propuestas durante todo este periodo en temas importantes, lo hizo en la pandemia, por ejemplo, lo hizo con el tema del agua, y ahora que vos mencionabas a Carolina Cose, no solamente hizo propuestas respecto de lo que hacer a nivel nacional, hizo también desde su rol de intendenta de Montevideo en este tema y en otros. Creo que además de eso denunció el Frente Amplio muchas cosas que estaban pasando, a veces capaz que nos faltó énfasis, a veces capaz que nos faltó un abordaje más profundo de algún tema. ¿Por ejemplo? No registro ahora temas puntuales para decirte en este nos faltó y en este nos sobró, pero como diagnóstico general, seguro, como cualquiera que hace, hemos cometido errores también, ¿no? Pero yo creo que para una fuerza política que fue gobierno durante 15 años, mirando otras experiencias del mundo además, el Frente Amplio se recompuso rápido y se paró en la cancha como un actor político muy importante, que es la principal fuerza política del Uruguay, ¿no? Algunos de los casos importantes, los temas importantes de los últimos tiempos, ¿no? Pienso el caso Penades, Salto Grande. ¿Crees que eso le puede llegar a perjudicar al gobierno?
No lo sé, no lo sé. O sea, no quiero hacer futurología, digamos, respecto de cuánto puede impactar sobre la imagen del gobierno. Yo creo que lo que hay es una imagen global deteriorada en los temas de la corrupción, de la ética, de la transparencia, porque no es una situación que uno pueda decir, bueno, acá hubo un caso de una persona que en cualquier partido político se podría dar y lo que podemos achacar es una reacción lenta, una reacción inadecuada, palabras que se dijeron que no se debieron decir, acciones que se hicieron que no se debieron hacer desde los roles institucionales. No es un caso, son decenas de casos y de situaciones, ¿no? Y creo que lo que podemos sacar en limpio, pasando raya, es que hay un gobierno que utiliza de forma muy discrecional los recursos del Estado, ¿no? Muy discrecional, al servicio del propio gobierno, de los propios actores del gobierno y de sus amigos, ¿no? Lo denunciamos cuando interpelamos por primera vez a Arbeleche. A mí me tocó llevar adelante esa interpelación, fue la primera del periodo de gobierno por la exoneración a Isaac Alfi, ¿no? Aquello que parecía una cosa nimia, menor, nosotros denunciamos en esa interpelación de esta manera, gobiernan para beneficiarse a sí mismos, ¿no? Y realmente esto lo hemos visto a lo largo de todo el periodo de gobierno. ¿Considerás que eso se mantuvo a lo largo del periodo, eso que denunciás? Eso se mantuvo. ¿En qué otras cosas, por te diría ejemplo? que se agravó, que se dieron situaciones cada vez más graves, de blindaje además, frente a cuestiones que a todas luces eran inadmisibles, ¿no? Las primeras reacciones frente al caso Astesiano. Bueno, las reacciones que vimos en primera instancia frente al caso Penaes, que es de otro orden, pero las reacciones fueron también, ¿no? de solidaridad o de confianza en algo que se justifica desde lo personal, pero que desde el punto de vista institucional, donde además está en juego un tema tan tremendo como la explotación sexual de niños y de adolescentes en el Uruguay, son inadmisibles, ¿no? Y así muchas otras cosas. Pero además, el trasfondo de todo esto, y esto creo que es una cuestión de discusión ideológica, política profunda, es el modelo que sustenta el gobierno, que es un modelo generador de desigualdad, ¿no? Nosotros miramos la evolución de la economía en Uruguay y la economía no se desempeñó mal, es decir, tuvimos una primera etapa de cierta recesión en la pandemia y después crecimiento económico. Hay un crecimiento económico acumulado que al final del periodo capaz que llega al 8 o al 9%. Y mirás la evolución de los salarios, mirás la evolución de las jubilaciones, mirás todos los indicadores sociales que tienen que ver con la desigualdad y lo que te da es un resultado muy malo. Es decir, la economía creció, pero ese crecimiento quedó en manos de los sectores más ricos de la población en detrimento de los sectores trabajadores y de los sectores más pobres. Hubo una transferencia de ingresos de los trabajadores a los sectores del capital. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque es una concepción que tiene el staff de gobierno, ¿no? Que tienen los partidos que están en el gobierno. Ellos consideran que la desigualdad es algo natural, lo han dicho muchas veces, ¿no? Por lo menos no es algo que los preocupe demasiado. Les puede preocupar la pobreza. Yo no estoy hablando acá de un problema, de una cuestión moral, ¿no? En el sentido de que, bueno, toda la gente que integra el gobierno es muy mala y quiere que la gente sea pobre e infeliz. No estoy diciendo eso, no quiero llevar la discusión política a ese terreno. Lo que digo es que hay una defensa de intereses de sectores muy ricos y muy concentrados y una concepción según la cual ese no es el problema. O sea, el problema no es que algunos se hagan mucho más ricos. Es más, se entiende que si algunos se hacen mucho más ricos, capaz que nos va mejor a todos. Nunca pasó en ningún lado, ¿no? O sea, es la famosa teoría del derrame que anda a buscar una evidencia histórica, un ejemplo de que eso funciona. Ahí le apuntás a la del Maya Oro, que según decís no funciona eso. Y digo, pero además, miremos la realidad. Miremos la realidad. O sea, un crecimiento económico sostenido durante estos años y el reparto es malísimo. Y tuvimos y tenemos en el Uruguay ollas populares en los barrios porque la gente no puede comer por sus propios medios. A mí eso me parece obsceno, me parece escandaloso. No digo que la desigualdad surgió en el Uruguay con estos gobiernos. No digo eso, claramente no es así, no surgió con estos gobiernos. Pero hay un agravamiento de las desigualdades y hay una mirada de política pública que no pone eso como un problema. En todo caso, sí asistir a algunas situaciones, y somos muy críticos también de cómo se ha hecho, ¿no? En muchos casos, pero no abordar el problema de fondo de la desigualdad, del reparto, de la distribución, de la desigualdad de poder también, que eso tiene mucho que ver con los temas de transparencia y de corrupción. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla televisiva.
Seguimos en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Gonzalo Sibila, diputado del Frente Amplio, secretario general del Partido Socialista. Hablábamos hoy temprano de la recolección de firmas que el sector viene llevando a cabo. ¿Cómo es la logística? ¿Qué es lo que tienen previsto? ¿Tienen representación en todo el país? ¿Cómo lo están haciendo eso? Sí, nosotros tenemos una estructura nacional, tenemos presencia en todos los departamentos del país y bueno, todas nuestras departamentales, algunas ya comenzaron este fin de semana, están trabajando o van a estar trabajando en estos próximos días en la recolección. Arrancamos, como te decía, con unas jornadas nacionales. Antes habíamos hecho ya algunas cosas puntuales en locales partidarios, en la puerta de algún evento deportivo, de algún evento social, pero la idea es sostener con todos los recursos de los que disponemos un trabajo permanente, ¿no? La jornada del otro día implicó 42 puntos en todo el país, entre sábado y domingo. El domingo se nos complicó un poquito por la lluvia, sobre todo en Montevideo, pero la verdad es que fue muy buena la experiencia. A mí me tocó participar de alguna de estas instancias de recolección y lo que uno recibe de la gente es mucho interés en el tema. Es algo, te diría, fácilmente comprensible, ¿no? Hay otros recursos de democracia directa que han sido más difíciles de explicar. Cuando juntábamos firmas para ir contra 135 artículos de la LUC, bueno, anda a explicar 135 artículos, por qué 135, qué 135 artículos, había cosas muy diversas ahí. En este caso son 3 puntos muy concretos. Es propositivo el tema, o sea, no es contra algo, sino a favor de algo, digamos. Y son cosas que conectan mucho con la vida cotidiana de las personas. Entonces, se da para una conversación que tiene que ver con lo que le pasa a mis padres, a mis abuelos, con lo que me pasa a mí o con lo que me va a pasar. Y la verdad es que hay una predisposición a firmar importante de gente de distintos partidos políticos, ¿no? O sea, que se le acerca gente de otros partidos. Sí, sí. En todo el país, en el interior, muchos compañeros nos decían lo mismo. Bueno, yo lo vivía acá en Montevideo, gente que no vota al Frente Amplio, no lo va a votar tampoco, y que sin embargo está de acuerdo con esto, que no surge además como una iniciativa partidaria, ¿no? Y lo ve bien, porque obviamente estamos hablando de la edad para jubilarse, estamos hablando de los montos de las jubilaciones más bajas, estamos hablando de quién administra nuestros aportes y eso transversaliza a toda la sociedad, ¿no? ¿Son optimistas en alcanzar las cifras para evitar el plebiscito? Sí, yo creo que sí. Estas cosas nunca son fáciles porque obviamente es todo trabajo militante, a pulmón, es un mano a mano que es exigente también en cuanto a energía, despliegue de gente, pero sí, soy muy optimista de que lo logremos. Y bueno, después habrá que trabajar muy fuertemente para que se conozca por parte de toda la ciudadanía qué es lo que está en juego, porque después hay que agarrar una papeleta y ponerla en el sobre, ¿no? Y eso siempre es complejo. Los plebiscitos de reforma constitucional en el Uruguay, algunos han sido exitosos, muchos no, porque hay también una cuestión de predisposición de la persona, de conocimiento de información, a decir, bueno, yo agrego a mi voto otra cosa, una papeleta que tengo que saber bien de qué se trata, ¿no? Para hacerlo. Y bueno, ese va a ser el gran desafío, que no es sencillo, sobre todo porque acá hay intereses muy fuertes en juego también. Hemos visto a los pocos días que esto se empezó a conversar, la respuesta virulenta de la SAFAP, por ejemplo, ¿no? Hay un tema de ingeniería electoral. Recuerdo haberlo hablado acá mismo con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, que él decía, una vez que se consigan las firmas, bueno, vendrá la instancia de sentarse a hablar con todos los sectores de todos los partidos políticos, precisamente por esto que decías, de ver si se ensobra o no. Ese aspecto es clave también en esta historia, ¿no? Sí, el ensobrado y después, bueno, la actitud de cada ciudadano, de cada ciudadana, más allá de si alguien le dio la lista con la papeleta, de ir a buscar al cuarto secreto la papeleta para votar, ¿no? Yo confío mucho en eso también, en la conciencia de nuestro pueblo, porque antecedentes sobre seguridad social hay algunos, y hay uno particularmente que es el de esta disposición de la que hablábamos hace un rato, del ajuste de las jubilaciones por el índice medio de salarios, que tuvo un apoyo muy importante de la ciudadanía, ¿no? Porque bueno, nada, estamos hablando de gente que convive con nosotros y de nuestra propia vida, y yo creo que la conciencia ahí va a estar, la conciencia cívica de nuestro pueblo. La democracia no es solamente votar para elegir representantes, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que es muy lindo y muy necesario el de
el de poder poner temas arriba de la mesa que no son solamente contra cosas que están sucediendo, sino a favor de determinadas iniciativas y que bueno, la gente pueda discutirlos y formarse opinión. Gonzalo Sibila, gracias por tu visita esta noche aquí al lado. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.